durante prácticamente todo el Porfiriato, fue la educadora de los pueblos, fue la educadora de las clases desprotegidas. Y en este contexto de la época porfiriana o porfirista, podríamos hablar de una nueva catolicidad que tras la crisis liberal de la primera época del siglo XIX se fue constituyendo en una catolicidad más formada y politizada. En efecto, en los albores del siglo XX, esta generación de católicos, pequeña, pero que fue expandiéndose poco a poco, dirigida por algunos obispos bien formados y apegados a las directrices pontificias, estos, aunque en un primer momento opuestos a cualquier intento de formar grupos católicos con un perfil político que contendieran por cargos administrativos y de elección popular, pues consideraban esto sumamente riesgoso para la estabilidad de la Iglesia que apenas estaba consiguiendo. Después del embate liberal decimonónico, tomará la defensa de la Iglesia desde la nueva plataforma política y social definida en primer lugar por el magisterio del Papa León XIII. Saliéndome un poco del protocolo de lo que es estrictamente hablando una conferencia magistral, quisiera presentarles algunas imágenes, porque nosotros sobre todo conocemos los retratos, las imágenes de los grandes próceres de la independencia, de los grandes caudillos de la revolución, pero en hablando de la Iglesia Católica quizá poco identifiquemos a quienes jugaron en este aspecto un papel también muy importante y protagónico. Por eso quisiera mostrarles algunas imágenes acerca de la nueva catolicidad que surge en época del Porfiriato, bastante comprometida con el tema social y político. Encontramos a algunos obispos como don Atenógenes Silva y Álvarez Tostado, que fue obispo de Colima y posteriormente obispo de Michoacán. Encontramos también a don José Mora y del Río, un gran promotor de las obras sociales, que fue obispo de Tulancingo, posteriormente arzobispo de México. Encontramos también a don Ramón Ibarra y González, que fue obispo en Guerrero, pero después fue arzobispo de Puebla. A don Francisco Vanegas Galván, que fue, ya lo he citado, porque además de historiador, fue un gran promotor de las obras sociales. Todos estos, como he dicho, siguiendo el magisterio del Papa León XIII, un papa que algunos tildan de bastante conservador. Con él resucitó el tomismo, porque de algún modo impuso incluso en la formación de los sacerdotes como obligatorio ceñirse al magisterio de Santo Tomás de Aquino en cuanto a la filosofía, a la teología, pero que en otros aspectos fue un papa realmente revolucionario. Recordemos que fue el autor de la primera encíclica de temática social, la Rerum Novarum, publicada en 1891, que si la leemos hoy con sensibilidad pues de nuestros días, quizá el tono del documento pontificio nos resulte demasiado conservador, paternalista,
en hablando de la problemática que viven los obreros en ese momento, pero que en su tiempo suscitó escalpor, no solamente fuera de la Iglesia Católica, sino dentro. Se habla incluso de que muchos católicos conservadores llegaron a decir: pidamos a Dios por el Papa que se ha vuelto comunista. La encíclica abordaba un tema que hasta ese momento la Iglesia había abordado desde una perspectiva bastante conservadora y, si queremos, asistencialista, que en nada resolvía la cuestión social provocada por la revolución industrial, por el emerger la clase proletaria y las condiciones pues bastante lamentables en que ésta se encontraba, bastante desprotegida. Que la Iglesia dijera algo acerca de la situación deplorable que vivían los obreros, en muchos, como quizá todavía hoy, causó escándalo, porque la mentalidad que ha predominado, sobre todo en los regímenes liberales, es que la Iglesia pues tiene que hablar de lo suyo y no meterse en otros temas. Lo suyo es la salvación de las almas. Lo suyo tiene que ver con las conciencias, con la formación de los individuos, pero en una concepción demasiado intimista y que nada tiene que ver con la dimensión social. Frecuentemente, ayer y hoy, se repite aquella frase extraída del Evangelio: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, tratando de excluir a la Iglesia de la vida social o de que su mensaje tenga una resonancia más allá de las conciencias. Para estos cristianos, para estos obispos que he mencionado, era importante incidir en las acciones políticas a partir de la participación de todos en la vida pública y política, no tanto como católicos, sino como ciudadanos mexicanos, cosa que ya lo había reconocido la Constitución de 1857. El proyecto así planteado dio sus frutos. La infraestructura eclesiástica se fortaleció y la Iglesia recuperó presencia social y política durante el Porfiriato. Y aunque ciertamente uno de sus errores haya sido hacer precisamente concesiones al poder, los caudillos revolucionarios constantemente van a echar en cara a la Iglesia en sus discursos que ésta haya pactado con el dictador, se haya hecho una con un régimen antidemocrático y que por ende haya sido enemiga de la democracia. Sin caer en un discurso apologético y reconociendo que quizá en esto la Iglesia cometió ciertamente un gran error, olvidando su misión profética, por otro lado, no fue insensible ante los problemas y necesidades de las clases más desprotegidas. De hecho, las nuevas directrices pastorales en esta época de los, sobre todo, obispos ya mencionados, dirigieron la acción de los católicos al mundo obrero y a la vida política, inspirados en el programa de acción propuesto por el Papa Pecci, León XIII. Esta encíclica, que suscitó encontradas
opiniones